Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a preparar nuestra Biblia en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Hoy nos toca ver el tema de la iglesia de Sardis. Cuando estén listos me pueden indicar. Amén. Amén. Apocalipsis 3:1. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orarle al Señor para que sea el Señor el que nos guíe. Señor, en esta noche, Padre, queremos pedirte que seas tú el que dé tu palabra, Padre lindo. Usa mi mente, mi labio, mi corazón, Señor, y ayúdame, Padre lindo, para poder darles unas palabras a mis hermanos, Señor, la palabra que tú quieres darles, la palabra que tú quieres que conozcan, Padre lindo, que no sea yo utilizando mi lenguaje humano, Padre, sino que sea por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta iglesia de Sardis es una iglesia que parecía que estaba viva, pero estaba muerta. La ciudad de Sardis quiere decir el remanente o los que escaparon. La ciudad de Sardis fue construida a la colina, en la falda de un monte. Y dice la historia que ahí estaba una cañada por la que se sentía muy seguro que nadie podía subir porque estaba bien protegida. Pero el rey Ciro tenía unos guerreros muy hábiles y muy fuertes que se dieron cuenta que podían trepar, y treparon y conquistaron esa ciudad. Dice la historia que también ahí pasaba un río que llevaba pepitas de oro, y que ahí iban a levantar ellos las pepitas, por lo cual era una ciudad muy rica, una ciudad que vivía muy cómodamente, una ciudad que estaba tranquila, comiendo y bebiendo sin pensar en las cosas, una ciudad que había perdido lo que el Señor había puesto ahí, y que se basaba mucho en la idolatría. Una ciudad que dice que era muy conocida porque era muy arrogante. Era muy arrogante, yo creo que por lo mismo de lo que ella tenía. Lo que ella tenía, sus riquezas materiales, ante los hombres o ante los demás, era una gran ciudad, ante los hombres era grande, pero ante Dios estaba muerta. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: sabemos
que el ángel de la iglesia es el pastor. Eso ya lo habíamos visto. Los pastores de cada iglesia son los responsables de los mensajes de la palabra, de qué tipo de mensajes son los que van a dar al pueblo. Ellos son los que deciden, los que ven. Por eso es muy importante que un pastor sea puesto por la mano, por la voluntad de Dios, porque solamente así nos puede dar una palabra sana, una palabra de una doctrina sana. Amén, amén. Entonces el Señor le escribe al pastor y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Sabemos que los 7 espíritus de Dios, así como lo menciona, hace alusión al poder del Espíritu Santo en su totalidad. El número 7 es un número, el número de Dios. El número 7 encierra muchas cosas. 7 días son de la semana, 7 cuerdas tiene una guitarra. El candelabro del tabernáculo tiene 7 lámparas, Éxodo 25:37. 7 son los días de la semana, ya lo dije, y 7 son las iglesias, Apocalipsis 1:20. 7 son los sellos, Apocalipsis 5:1. 7 son las trompetas, Apocalipsis 8:2. 7 son las copas de la ira, Apocalipsis 16:1. Entonces el que tiene las 7 estrellas, según el contexto histórico de la iglesia de Sardis, dice que ellos eran muy idólatras. Adoraban a varias diosas, la diosa Artemisa, las otras diosas que adoraban, y todas con una forma en la que cometían no cosas buenas, ¿sí? Era así como ellos lo hacían. Ellos se basaban mucho en la mitología griega, se basaban en las estrellas. Decían: ¿en qué fecha naciste? En esta fecha. Oh, eres regido por Venus. Y creo que hasta nuestra fecha todavía seguimos en esa forma de idólatra, porque a veces hasta en la televisión dice lo que dicen las estrellas, Libra, Sagitario y todo eso. Así es, eso ya es una costumbre que viene desde antes. Pero aquí en esto la palabra nos dice, pero se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el que le estaba mandando la palabra al ángel de la iglesia. Cristo, el dador de todo, el que hizo todas las estrellas, hizo el mundo, el que tiene todo el universo en sus manos, el que tiene nuestras vidas en sus manos. Recordemos que a través que en el libro de Job dice, cuando Dios le habla a Job y le dice: ¿en dónde estabas cuando yo hice la osa mayor? Cuando el centurión de Orión. El Señor está haciendo referencia a todo el universo, todo lo que Él controla. Por eso dice: el que tiene las 7 estrellas, el que contiene todo el universo en sus manos. Amén. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice la historia, el contexto, que el pastor de la iglesia se llamaba Zósimo. Zósimo significa el que vive. Y por eso le dice nuestro Señor Jesucristo: tú que tienes palabra de que vives, pero estás muerto. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que tenemos vida, pero no, yo no sé, quizás estemos muertos, porque solamente a la luz de la palabra, solamente ante nuestro Señor Jesucristo, el que conoce nuestro corazón, es el único que sabe de nosotros. Es el único que puede decirnos si estamos bien, si no estamos bien, si hacemos las cosas de corazón. No, Cristo nos pide una autenticidad del corazón, que cuando hagamos las cosas, las hagamos de corazón. Sí, aleluya. Que no solamente creamos, que podamos valorar el privilegio que es servir en su casa, que podamos ver desde dedicarle al tiempo, que no sea nada más porque venimos, sino en esta noche el Señor nos hace una pregunta: ¿estás vivo? ¿Estamos vivos cada uno de nosotros? ¿O estamos como la iglesia de Sardis? Creemos que estamos vivos y estamos muertos. Hay tantas cosas que nos encierra y que nos quiere decir en esta palabra, que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos de corazón. Nosotros podemos decir: es que yo lo hago y lo estoy haciendo, pero el único que sabe la verdad es nuestro Señor Jesucristo, el que nos dice: a mí no me vas a engañar. Tú haces como que haces las cosas y no las haces. Tú haces las cosas y no las haces de corazón. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos así? Ponemos pretextos. Y luego, ¿qué pasa? Queremos maquillarlo con una oracioncita. Queremos tapar todo eso. El Señor perdona, el Señor conoce nuestros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto y nos ha dicho que quiere que nosotros, la profecía nos acaba de decir, que nosotros confiemos en Él? Amén, amén. Que pongamos todo en Él. Porque, hermanos, se ha dicho en este lugar santo, ¿cuántas veces de que es más importante las cosas del cielo que las cosas materiales? Y así podemos ver en las iglesias, ver los pastores si predican la verdad de la palabra. ¿Cuántas veces se deja guiar la humanidad? Muchos vienen a Cristo. Al revés, pocos vienen a Cristo y muchos vienen por lo de Cristo. ¿Qué pasaba cuando en el tiempo, cuando Jesús andaba predicando? Él les dijo una vez: ustedes me siguen porque les doy de hartar, porque les doy de comer. Lo seguían porque Él sanaba, porque le devolvía la vista al ciego, porque levantaba al caído, porque curaba a los leprosos. Por eso lo seguían. ¿Y cuántas veces en las iglesias se corre por un milagro? Y si hay un rumor que se diga: en esa iglesia hay sanación, ahí se sana, ahí pasan milagros, allá va la gente corriendo. Nos hacemos milagrosos, buscamos lo de Cristo, la sanación.
buscamos lo de Él, la bendición. Exponemos el Evangelio a alguien que no lo conoce, y si nosotros los ponemos con alguien que se encuentra enfermo o que se encuentra necesitado, decimos: el Señor te va a levantar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Esa persona, por interés, sí, pero en realidad esa persona aceptará a Cristo en su corazón, lo tendrá en su corazón. ¿Y qué pasa si no se sana? Porque recuerden que todo está en la voluntad de Dios. Ahí es cuando empiezan cuando empiezan a decir: ¿para qué quiere un Dios si las cosas siguen iguales? Alguien tiene una deuda de dinero y ya la tiene que pagar, y ya lo están presionando y no tiene. Si alguien debe $1,000,000 y apenas saca $1,000 a la semana, ¿cómo la va a pagar? Y que es que la tiene que pagar. Y alguien llega y le dice: el Señor te va a auxiliar, el Señor te va a respaldar. Y por ese interés es el que vamos. El Señor, cuando llega en un problema de eso, lo primero que hace es poner paz en el corazón. Quita el miedo. Sabemos que el miedo es el peor enemigo que podemos tener. El Señor pone paz. El Señor quita el miedo. Y de esa forma nosotros sabemos cómo el Señor nos guía, cómo solucionar el problema. Y así podemos hacer una lista de todas las iglesias que hay. ¿Cuántas iglesias? Aquellas iglesias de la prosperidad, la doctrina que manejan, cómo están manejando. Y vemos la iglesia llena, multitudes que están ahí. Y luego dicen: no, pues que somos muchos. Somos bastantes. Es que aquí está Dios. No, hermanos. Yo veía una iglesia de Colombia. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas pantallas de televisión? Miles. ¿Cuánto por un mensaje que siempre da el exhorto a la prosperidad? Un mensaje que solamente habla de beneficios materiales. No, hermanos. No podemos verlo de esa manera. Sino que debemos de verlo o anhelar las riquezas del Espíritu. Sí, aleluya. Ese es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas hay iglesias? No es correcto mencionarlas, pero por ejemplo, una de ellas, la de Pare de Sufrir. Hermanos, ¿han visto? No sé si alguno ha visto. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa: una gran camioneta, una residencia, y luego el testimonio: yo andaba en la calle, no tenía ni cómo, pero vine aquí a esta iglesia, el Señor me dio su bendición, ahora tengo carros, tengo casa, tengo una compañía y tengo muchas gentes trabajando. Yo les preguntaría, hermanos, ¿cuál es el anhelo de su corazón de cada uno de ustedes? ¿Las riquezas materiales? No. ¿O las riquezas espirituales? Sabemos que detrás de los milagros debe haber la santidad de la palabra. No quiere decir que sabemos perfectamente que el diablo hace milagros, que tiene poderes. Eso lo sabemos. Sabemos que en la iglesia hay milagros. Pero si no hay en una iglesia una doctrina sana, no es un milagro de Dios.
Porque los milagros se hacen a la luz de la palabra. Sí es, amén. Imagínense esas iglesias. Lo menciono para hacer un poco de reflexión. Imagínense luego que el pañuelito, que la rosa, que el agua, es una chamanera de santerías, hermanos. Una iglesia hablando de las brujas, hablando de esto, de... No, hermanos. Es tan importante que nosotros vivamos la vida en el Señor. Sí, amén, amén. Aleluya. Y si lo vamos a morir mañana, que tengamos la convicción de que estamos luchando por alcanzar la estatura. Gloria a Dios. Según Lucas dice que los milagros seguían a la predicación de la palabra. Y seguimos. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí habla de una perfección profunda del corazón. Que nosotros tengamos un corazón sincero ante Dios, que nos atrevamos a decirle lo que nosotros le queremos dar, que se lo demos, así sea poco. Reconociendo, Señor, esto. ¿Recuerdan ustedes cuando aquella mujer fue a la fuente de la ofrenda y echó las 2 blancas? Cuando el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿quién dio más? Y cuando los fariseos llegaban y daban dinero, y dijo, ¿quién dio más? Los apóstoles le dijeron, pues ellos. Y él dijo, la que dio más fue esa mujer, porque dio todo lo que tenía. Todo lo que ella tenía. Recuerden, hermanos, la oración del publicano, del pecador, con la del fariseo. ¿Qué hizo el pecador? Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. ¿Y qué hizo el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como esta persona. Señor, te doy gracias porque yo diezmo, ofrendo. Señor, yo te doy... No, hermanos. Tenemos que ser sinceros con el Señor del corazón, que hasta para orar le hablemos lo que es de nuestro corazón. Si pecamos, reconozcamos ante Él y pidamos perdón. ¿Quién más nos va a perdonar si no solamente Él? ¿Quién más? ¿A dónde iremos? Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y es lo que nosotros podemos ver. Porque ¿cuántas veces hacemos las cosas para nuestra vanagloria? ¿Y cuántas cosas decimos? Yo aporto, yo doy esto, yo doy aquello, yo hago aquello. Yo hago las cosas para quedar bien ante el hombre. Para que los hermanos vean que yo... No, hermano, eso no sirve. El Señor nos pide autenticidad de corazón. Porque miren, Dios lo que más se interesa es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es muy importante que le digamos, Señor, dame un corazón nuevo. Renueva lo que hay dentro de mi corazón. Porque el Señor dice, dame tu corazón. Porque cuando nosotros le demos el corazón, lo vamos a amar con gran fuerza. Cuando le demos el corazón, del corazón, dentro del corazón hay todas las malas actitudes, la amargura, el odio, el rencor, el resentimiento. Sí es. Del corazón salen los buenos sentimientos. Ahí está la clave. Por eso el Señor nos dice, dame tu corazón. Podemos ver, hermanos, cosas que se hacen
para Dios y no lo sean, y no lo son. Y así podemos ver, por ejemplo, ahora me voy perdón, hermano, se me olvidó ponerlo. Y así podemos ver otro ejemplo. Yo sé que no es bueno, pero se lo voy a tener que poner. Los de la Iglesia Católica, las fiestas que hacen en los pueblos, cuando son las ferias, las alfombras, todo lo que hacen. Cuando se llega a Navidad, que es que para celebrar el nacimiento del niño Dios, que es que para celebrar el año nuevo, brindan de todo, conviven de todo, y el niño Dios, o lo que sea por ahí, está arrumbado, si es que se acuerdan, y si es que no, no, hermanos. No, hermanos. Hacer cosas como si fueran para Dios y no lo son. Hacer cosas que creemos que están bien, son agradables a Dios y no lo son. Y luego dice la otra parte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué es lo que esta iglesia había recibido? Había recibido el Evangelio, había recibido el mensaje de la palabra. Lo recibió con gozo, se convirtió, o tal vez ni siquiera se convirtió, pero lo recibió. Eso fue lo que el Señor le dice: acuérdate de lo que has recibido. Y el Señor hoy nos dice: acuérdate de lo que has recibido. Cuando recibimos el Evangelio a nuestras vidas, cuando llegó, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Y qué es lo que el Señor quiere para nosotros? No olvidemos eso, como le dice a la iglesia de Éfeso: regresa a tu primer amor. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia: acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo, atesóralo en tu corazón. Atesóralo como una joya preciosa, como lo más grande. Hoy, esta noche, nos dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido y guárdalo en tu corazón, reconociendo que yo soy el único que puede sostenerte. Hermanos, sabemos, eso ya se ha dicho, que estamos de paso en esta tierra, y nuestro anhelo es estar con el Señor, porque de allá somos. No somos de este mundo, andamos en el mundo, y no dejemos que el mundo venga a nuestras vidas. Por la gracia de Dios recibimos la palabra, la luz de la palabra, y conocemos, estamos conociendo el Evangelio, y no dejemos que regrese, que el mundo lo metamos en nuestra vida, sino que nosotros metamos al mundo. Porque miren, hermanos, creer en Cristo no es lo mismo que nacer en Cristo. También los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su nombre. Pero lo más importante es nacer en Cristo, vivir en Cristo. Porque es diferente creer en Cristo y creerle a Cristo. Sí es, amén. Creerle a Cristo es confiar en su palabra, es honrarle con nuestro tiempo, con nuestra oración.
Recordemos, hermanos, que Jesús le dijo a los fariseos, cuando oraban, ustedes, ¿qué hacían los fariseos? Iban y se postraban en las esquinas donde había gente, para que los vieran, que oraban, que ayunaban, y dijeran, qué hombre de Dios. Y el Señor les decía, hipócritas. La palabra de Dios dice, no van a recibir más que solamente eso, la admiración de los hombres. Por eso nosotros cuando oremos, cuando ayunemos, la palabra de Dios dice que no se den cuenta los demás. Peínate, arréglate. Que no digan, hermanos, estoy en oración, ya llevo una semana. Oren por mí porque me quiero desmayar. No, hermano. Seamos sinceros ante Dios. También la palabra de Dios dice, cuando des que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que la derecha hace, que no pregonemos nada de lo que demos. Es muy claro que dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo hacemos en secreto, Él nos exalta en lo público. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo el control de cada uno de nosotros, de nuestras acciones. Y también que siempre tengamos los ojos abiertos en el verdadero evangelio y que escudriñemos las escrituras. Es muy fácil decir, yo leo la Biblia, yo oro. Esa intimidad solamente el Señor la conoce, nosotros no. Y si alguno me dice, es que yo oro, ¿para qué me sirve a mí? No, eso solamente con el Señor. Leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, es tener el conocimiento de la palabra. Es vivirla, que nosotros leamos y la podamos vivir. Porque no se trata de leer. Hermanos, yo voy leyendo como 5 veces el libro de Ezequiel y lo he escuchado como unas 30, 50 veces y les puedo decir que apenas un poquitito lo he entendido. Imagínense que yo me ponga a leer toda la Biblia, termino y vuelvo a empezar y termino y vuelvo, y no le entiendo nada, hermano. Y me ven que voy, camino todo chueco ante Dios y todo chueco. ¿Y de qué me sirve, hermanos? Que vengamos y escuchemos una palabra y esa palabra quede en nosotros y nos cambie, nos transforme. Sí, aleluya. Y que la vivamos con los demás. Porque no nos pide el Señor que caminemos así hasta que tomemos una actitud. En realidad yo no quiero hacer comparaciones, pero hay iglesias que caminan hasta con el traje y la Biblia aquí de la mano y acá, pero ¿cómo está su corazón? El Señor nos quiere naturales, transparentes como somos. Si somos pecadores, Señor, perdónanos, somos pecadores. Cambia. Señor, estoy débil espiritualmente, aumenta mi fe, Padre. Revélame tu palabra. Despiértame, Señor, porque me estoy muriendo. Y así tenemos que llegar a alcanzar la actitud de un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Dice que la actitud del discípulo es el que somete toda su voluntad al maestro. ¿Cómo estamos nosotros? Nos sometemos al maestro. Entregamos toda nuestra voluntad. Hermanos, no crean que yo les estoy predicando, les estoy dando la palabra, pero no si nos dicen, el sábado hay oración, hay evangelismo. ¿Nos sometemos a venir al evangelismo? ¿Nos sometemos a venir a la oración?
¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Llenar este lugar? ¿Llenar aquí, estar aquí? No podemos hacer como los de la Iglesia Católica, ir en los domingos y Señor, perdóname, soy pecador, y después seguir pecando. No podemos llegar para justificar nuestra conciencia y decir, pues yo ya vine, yo ya fui a la iglesia, yo ya fui. ¿De qué nos sirve, hermanos? Sino que el Señor quiere que vengamos a la iglesia y le ofrezcamos la adoración, le ofrezcamos la alabanza de corazón, lo exaltemos, escuchemos su palabra. Y lo más importante al escuchar su palabra, obedecer su palabra. Sí es, amén. Gloria a Dios. Porque también quiere que nos acordemos del mensaje de la cruz. No la cruz como la que se cuelgan aquí, no. ¿Qué significa la cruz? Muerte, donde murió Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice, el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Así es que lo que quiere decir el mensaje de la cruz, que tenemos que morir a nosotros mismos. Morir a la murmuración, murmurar a la idolatría, todo lo que sabemos que no está a la luz de la palabra. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Y arrepiéntete. Por eso les decía hace rato, tenemos que recordar de dónde nos sacó y arrepentámonos, hermanos. Sí es, Somos humanos. Estamos en este mundo de pecados. La palabra dice David, en pecado me concibió mi madre. Pero tenemos el perdón de Cristo, la misericordia. gloria a Dios. Pablo dice, entre los pecadores, yo soy el primero. Pablo diciéndolo, pues nosotros, hermanos. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo que nos perdona, el que intercede por nosotros ante el Padre. Cambiemos nuestra mente, nuestras actitudes. Cambiemos todo eso, hermanos, por lo que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Le dice a Sósimo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Afirma, sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Vemos cómo, según la historia, porque dice que en el siglo bueno, antes fue conquistada la iglesia de Sardis por el rey Ciro. Se sentía tan tranquila, que no supo ni cómo lo conquistó. Después dice que en el año 17 después de Cristo vino un terremoto y fue destruida la ciudad. No supo ni cómo le llegó la destrucción de esa. No supo ni cómo. Y por eso nos dice, sé vigilante. ¿Sí? Sé vigilante. Que velemos. Que no estemos durmiendo, sino que estemos cada día anhelando más del Señor. Que no veamos que el mundo pasa y digamos, ay, es lo mismo, ahí va, ay, mañana, ahí pasando mañana. El tiempo, nadie sabe, ninguno de nosotros sabe si hoy está aquí o mañana no.
Si no vende por el ladrón, no sabemos ni cuándo va a llegar la hora de cada uno de nosotros. Y si no nos preparamos, ¿qué va a pasar? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Había unas cuantas personas que habían en esa iglesia que recibieron el evangelio con gozo, que lo aceptaron y lo seguían. En cada una de las iglesias hay un remanente. Hay personas que aman al Señor. Hay personas que le buscan con el corazón. Y dice la palabra que dice: que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Imagínense andar con el Señor. Las vestiduras blancas son cuando ya estamos limpios. El blanco significa pureza, cuando ya nos estemos puros y seamos dignos de caminar con el Señor. Seamos dignos de andar con Él, en su presencia. Y eso es lo que debemos anhelar cada vez más. De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, no borraré su nombre del libro de la vida. Recordemos que nosotros, los que estamos en el Señor, los que nos arrepentimos, le buscamos desde el momento que aceptamos a nuestro Cristo como Salvador, se escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Pero aquí dice, no borraré. ¿Será que si nosotros nos salimos, se va a borrar? Sí, amén. Entonces, no borraré. Que no pensemos que al ratito lleguemos allá con el Señor y digamos: Señor, llegó Juan González, por decir, a ver, vamos a ver si está tu libro, tu nombre en el libro de la vida. No, no apareces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si aquí traigo una carta de la iglesia. A ver, de la iglesia de Sardis. ¡Ay, esos están muertos! Que no vaya a decirnos el Señor eso. Sino que esté el libro, que esté nuestro nombre. Y confesaré delante de los ángeles, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Él nos va a reconocer delante de nuestro Padre, delante de Dios y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, escuche. El que tiene oídos, despierte. El que tiene oídos, busque la santidad cada vez más. El que tiene oídos, persevere. Hermanos, el Evangelio no es algo dulce. Trae virtudes, trae salvación y trae exhortos, pero también es importante que nosotros sepamos que tiene el lado amargo, que tiene el lado duro, porque si no, ¿cómo pues? Si no se habla con dureza, ¿cómo pues se va a poder entender la condenación? Si no decimos arrepiéntete, porque si no te vas a perder. Amén. Si no decimos cambia. Recordemos que todo lo que pasamos, todo lo que es para cambiar nuestras actitudes. Cuando el Señor nos pasa por el desierto, cuando nos pasa por el fuego, cada vez nos va cambiando, nos va moldeando, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Y esta es la palabra de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie.
Hoy en esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, que si en momentos nosotros dormimos, Padre, que puedas despertarnos, Señor, que puedas guiarnos, mi Señor, a la luz de la palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que somos faltos, mi Señor, pero no queremos dormir, Señor, Padre. La humanidad. Pero quebranta nuestra alma, quebranta nuestro corazón, Señor. Que estos corazones de cada uno de nosotros cambien más hacia ti, Padre. Que cada vez nosotros podamos ver tu luz y entenderla, Señor. Y si hemos dormido, Señor, queremos despertar, Padre. Despiértanos, Padre, para no estar durmiendo, mi Señor. Que seamos como esas vírgenes prudentes que tenían aceite. Y no como las otras vírgenes insensatas. Y nos quedemos y no entremos a las bodas, Señor. Llénanos, Padre, cada vez más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ver tu luz cada vez más y estar despiertos a la luz de la palabra, con un discernimiento de espíritu, Padre, porque dentro de nosotros reconocemos que somos pecadores, pero anhelamos, Señor, un cambio en nuestra vida, Padre, y ponemos en ti nuestras debilidades, Padre, para poder aumentar, Señor, esa luz, para poder sentir tu palabra cada vez más, Padre, para poder ser dignos de caminar contigo, de entrar en tu presencia, Padre. No queremos quedarnos dentro de nuestro corazón, que tenemos un anhelo, Señor, de estar contigo, pero somos débiles, Padre. Reconocemos que somos débiles, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a amargos, hay momentos difíciles, hay rosa y hay espinos. Pero Pablo en Filipenses 4:11 declara: he aprendido el secreto de estar contento sin importar cuál sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Así nosotros, hermano, no importa cuán difícil sea la situación, el Señor
nos va a llenar de paz, de gozo. Aunque haya tormenta, Cristo está en tu barca. Bendito sea el nombre del Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su amor. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y no las he hallado completas delante de mi Dios. Ponte en vela, es decir, no te duermas, y afirma las cosas que estaban a punto de morir. Recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, porque si no, borraré tu nombre del libro de la vida. No te reconoceré delante de mi Padre ni delante de los ángeles. Al vencedor, a ese lo vestiré con vestiduras blancas. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Existe el peligro, hermano, de ser borrados. El que no quiere ponerse en vela, el que no quiere afirmar, el que no quiere volver al camino del Señor. Por lo mismo, escudriñemos nuestros caminos